estamos reunidos, todos saben, para hablar de este tema de actualidad sanitaria, que es el dengue, zika y chikungunya, temas de actualidad importante en la salud pública mundial. Tenemos el agrado de recibir a la doctora Karina Peralta Rivera, que ella es colombiana, con orientación en medicina tropical, y viene a contarnos desde su experiencia y desde sus conocimientos todo esto sobre estos virus. Después que la doctora termine de hablar de esto, yo les voy a comentar algo de epidemiología, novedades que trajimos de Córdoba desde el Ministerio, y así aunamos criterios entre todos. Ahorita la idea es presentar el Zika como tal, porque no ha ingresado, no es una enfermedad que esté como tal en la Argentina. Nosotros venimos trayendo esto, que lo vienen haciendo desde Buenos Aires, donde la OPS, que es la oficina que se integra con la OMS en la capital, viene trayendo todo este curso de actualización, donde tienen invitados diferentes países, las diferentes situaciones en cada país, en cada región, y todo el plan de contención que ellos manejan. También fuimos con Natalia a Córdoba, del Ministerio, donde presentaron el plan que se viene manejando desde la provincia, porque ya esto se realizó en noviembre. Entonces ya viene avanzando por las diferentes provincias, cada cual tiene que actuar de diferentes formas. Aquí en General Dehesa, como la municipalidad se mantiene a la vanguardia de todos los asuntos, entonces quisimos traer toda esta jornada de actualización con los médicos y el personal de salud y toda la gente que le interese, y la comunidad en general se mantenga informada y tengan en cuenta las diferentes patologías, las diferentes enfermedades, cómo se presentan y todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar primero de Zika. De Zika y las estrategias de manejo y las capacitaciones para la epidemia que como tal se viene presentando. Entonces estas son las diferentes alertas que se han emitido en diferentes canales. Las principales revistas médicas nos vienen haciendo ya desde hace varios meses, nos vienen diciendo, viene una epidemia, se está presentando, en qué consiste, cómo se prepara América Latina para esto, cuáles son las barreras, dónde son los países en los que viene ingresando, qué se viene realizando y cuál es el plan de nosotros, los países como tal que tenemos ya desarrollada la enfermedad, las complicaciones, para iniciar jornadas de investigación, plan de investigación, de diagnóstico, tratamiento oportuno, y todo eso se trae a Argentina, que como es un país donde no se ha presentado los casos autóctonos, entonces es necesario que se realice una prevención. Desde el 2014, cuando se detecta por los primeros casos en Brasil, ya el CURREN de epidemiología viene manifestando la epidemia. Entonces, venimos hablando de que todos los países comprometidos, principalmente los países que están estratégicamente hacia el Ecuador, los más tropicales como los de Colombia, Brasil, cierta parte de Chile, Ecuador, que vienen presentando los casos, Centroamérica. Pero las personas en realidad, o el personal de salud, no saben qué es el Zika, porque nosotros no tenemos la costumbre de informar, no se habla y dice Zika, pero nadie entiende la magnitud del asunto, y es que el Zika no es un virus nuevo, viene presentándose desde 1947 en el Rockefeller, donde se estudia todo lo de la fiebre amarilla en África y todo. Allá encuentran este virus en los mismos vectores de la Aedes africana, que transmite fiebre amarilla, dengue, chikungunya, y lo denominan el virus del Zika. Se encuentra que se podía transmitir a ratones, a monos y efectivamente al humano. Y desde el año de 1968 se confirman los primeros casos en África y se van extendiendo. Aquí pueden ver la extensión a través de los años. Se van extendiendo a África, Asia,
y las diferentes islas Polinesia Francesa finalmente llegan a América Latina recientemente. En el 2013 se detecta en Polinesia Francesa, Isla de Pascua, y actualmente que se viene extendiendo en toda la región. El virus del Zika hace parte de los flavivirus, es un virus de ARN, se acerca filogenéticamente a todos los virus que ya les mencioné: dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, nilos occidentales, y se transmite por la picadura de la Aedes aegypti, como todos saben, que es un mosquito completamente endémico en toda América Latina. Habita en los domicilios, pero domicilios no vale la pena mencionar mucho sobre él porque ya se ha hablado mucho. Se sabe que es un mosquito que vive bajo la sombra, en aguas estancadas, y que la principal forma de prevenir todo este tipo de enfermedades es bloqueando directamente la transmisión y la reproducción del mosquito. En la presentación clínica de la enfermedad, que es lo que nosotros nos queremos enfocar para hacer efectivos la detección de los casos, principalmente es una virosis que, si bien no es complicada, se viene presentando con fiebre, malestar general. La persona te manifiesta que se viene sintiendo con astenia, dinamia, una virosis completamente normal. Lo característico del Zika es la conjuntivitis no supurativa que se presenta, el exantema maculopapular, que es diferente a otro tipo de virosis, como que se podría interpretar como un sarampión, pero es más pruriginoso y es más específico hacia los brazos, como tipo quemadura. La persona te manifiesta enseguida que tiene los brazos rojos, que le rascan y que ese rash se le va extendiendo a través de todo el cuerpo. La conjuntivitis es una conjuntivitis específica, distinta de la conjuntivitis bacteriana, porque solamente se manifiesta un ojo rojo, no hay secreciones, no hay pus, y más o menos los síntomas pueden demorar de 3 a 5 días. El periodo febril es inespecífico, va diferente de persona a persona, pero el promedio son 5 días de fiebre, 7 días de fiebre. No es una enfermedad incapacitante, porque no incapacita a las personas ni les evita su trabajo, no es necesario internarlas, pero detectando específicamente los casos y las personas que se podrían complicar con esta enfermedad, es lo que se proyecta, porque el Zika no hay que tenerle miedo a la enfermedad como tal o a la virosis, sino a las complicaciones que produce el Zika. El diagnóstico, como un diagnóstico normal de una virosis, se hace por detección de antígenos, laboratorio, por PCR, en un momento en que se está haciendo el periodo viral. Y luego pasamos a la detección de los anticuerpos para detecciones tempranas con el IgM, y ya para establecer pues, que ha padecido la enfermedad con el IgG. El manejo clínico, manejo sintomático, se puede hacer con paracetamol, abundantes líquidos, profilaxis oftálmica, y si de pronto son pequeños o bebés o niños pequeños y requieren que se quede en la internación, pues se realiza como manera de evitar deshidratación. Generalmente no se presentan más complicaciones durante esta etapa de la enfermedad. Entonces, siguiendo con las comparaciones entre un virus y otro, entonces hablamos del chikungunya, que ya todos más o menos lo conocen, se viene presentando más o menos desde el año 2014, se han detectado 1.5 millones de casos en toda América, en el continente. A diferencia del Zika, el chikungunya es una enfermedad más incapacitante y sí hace que las personas no vayan al trabajo, no presentan otro tipo de complicaciones como son los dolores articulares, se asocia a artritis reumatoidea y ese tipo de personas que puede desarrollar unas complicaciones articulares a largo plazo. Inclusive se sabe que chikungunya te puede dar una vez y puedes repetir con la misma sintomatología al año siguiente, con los mismos dolores, puede hacer derrames intraarticulares, sobre todo en las rodillas, los talones, generar edema y complicarse con otras enfermedades. Como vemos, el chikungunya ya hace parte de todo nuestro continente. Estos son los países en naranja, los que ya
presenta complicaciones y ya prácticamente vivimos con el chikungunya desde hace más de un año, y otros países donde no es tan característico. El chikungunya es una enfermedad que presenta un enrojecimiento de la piel, pero no es tipo rash y no es pruriginoso, es un rash de quemadura. Es como un enrojecimiento, pero la persona simplemente lo ve, no te manifiesta que le rasca, no te manifiesta que le duele, y se queja más que todo por edema en los talones, edema en los miembros inferiores, fiebre, malestar general, y dolor en las articulaciones, principalmente rodillas, en las muñecas, pérdida un poco de la fuerza debido al dolor, y sobre todo en las mujeres mayores, porque ya se viene asociando mucho más a tipos de artritis. Inclusive si la persona no tiene artritis puede desarrollar un tipo de artrosis. Es muy característico que el paciente se presente en la guardia aquejándose de dolor, en posición encorvada, todo le duele, prácticamente no evita un examen físico porque le duelen los brazos, le duelen las piernas. Entonces es característico inmediatamente asociarlo a que puede ser chikungunya, seguido un periodo febril, y la mayoría de los casos, no es el caso mío en Colombia porque es endémico, pero aquí en Argentina o en otros países donde no lo es, se asocia mucho a que la persona 15 días antes, un mes antes, estuvo de viaje en el Caribe, en países de los nuestros. El diagnóstico, de la misma manera, se realiza de 4 a 8 días de presentar los síntomas. Se puede realizar la IgM. Si se realiza antes no va a dar ningún resultado porque no está presente los anticuerpos todavía. En los primeros días, en la fase donde se está incubando el virus y la persona empieza a sentir los primeros síntomas, no vale la pena realizar el estudio. Nosotros lo realizamos más o menos después del 5.º día de fiebre, 8.º día de fiebre, y ya podemos encontrar algunas veces positivo para IgM. Sin embargo, si nosotros hacemos un anticuerpo para Zika, está demostrado y lo hemos visto, que ese anticuerpo se puede cruzar y puede salir positivo para chikungunya. O sea, yo estoy intentando encontrar un IgM para chikungunya, pero ese anticuerpo a su vez me puede salir positivo para dengue. Sin embargo, como la gran mayoría de las personas en nuestro país ha tenido dengue alguna vez en su vida, casi siempre presentan durante la misma fase febril todos los anticuerpos alterados. Entonces para nosotros es muy inespecífico encontrar uno que sea para cada cual. Preferimos las pruebas que son más específicas, como las PCR, todo otro tipo de serología, y se está haciendo estas pruebas de IgM e IgG, las estamos dejando para los primeros niveles. Ya eso allá es muy inespecífico para nosotros. Preferimos hacerlo en aislamientos virales. Bueno, aquí está más o menos a cuánto día debemos hacer las pruebas. Al 8.º día, cuando ya ha cesado ya la viremia, empiezan a aumentar los anticuerpos de IgM, que se mantienen hasta los 20 días, y después ya podemos hacer IgG y se confirmaría que padeció chikungunya o que lo tuvo en el momento. Y finalmente, para comparar con el dengue, que es una enfermedad que ya llevamos en la lucha de 35 años y que se viene presentando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ingresa a América Latina, que es una enfermedad donde se han establecido diferentes tipos de prevención, bloqueo, no se ha podido combatirla. Se ha determinado que la única forma de contener el dengue es acabar con el mosquito, porque es la única forma transmisible. Sabemos que hay diferentes tipos de dengue, DN1, DN2, D3, D4, y que en América Latina existen los 4 tipos de dengue, diferentes según el serotipo, es el diferente grado de complicaciones que presenta el paciente. En Argentina inclusive son endémicos aquí en dengue y se vienen presentando diferentes casos. Este año, desde principio de año, se confirmaron 97 casos de dengue en las diferentes regiones, sobre todo las que se van acercando mucho más hacia Brasil, hacia el trópico. En las fases del dengue sabemos que igual que las otras 2 virosis, son un síndrome febril de 2 a 7 días, pero es muy diferente y es importante saberlo diferenciar
desde la guardia, donde se captan los primeros pacientes con síndrome febril, porque todos llegan, tengo fiebre, tengo astenia, tengo anemia, no quiero moverme, me duele, pero hay que enfocar y tener claro cuál es cuál. En el dengue se presenta un enrojecimiento debido a la fiebre, el paciente se manifiesta principalmente que tiene un dolor epigástrico, una epigastralgia, y que tiene dolores retrooculares, cefalea. Sabemos que se le puede realizar la prueba del torniquete y si esta da positiva, ya irnos enfocando hacia qué laboratorios debemos solicitarle a ese tipo de pacientes. Generalmente se ven las petequias en las piernas, en los miembros inferiores y en los miembros superiores. Todos estos síntomas varían de un paciente a otro, no son específicos en todos los pacientes. Algunos presentan uno solo, otros presentan todos los síntomas y son pacientes clásicos de libro. Sabemos que se presenta un inicio súbito, las fiebres son altísimas y dependiendo del grado de fiebre y de los síntomas iniciales, así va a ser el paciente que pensemos en que se pueda complicar. Básicamente es un manejo de hidratación, paracetamol, todo el manejo de la contención de los síntomas, y se solicita inmediatamente el citológico con un recuento de plaquetas. Las plaquetas menores a 120.000, entonces ya nos van indicando y nos van acercando más a un diagnóstico. No vale la pena pedirle inmediatamente el IgM al dengue porque no vamos a encontrar nada. Encontramos después del quinto día de fiebre, inclusive se espera hasta los 8 días. El paciente no se le va a cesar la fiebre, si es dengue va a continuar con fiebre y descenso de plaquetas. Se contiene y el paciente que presente menor de plaqueta de 50.000 es ideal que se interne o se remita a un centro de salud más especializado. Las clasificaciones del dengue, hoy en día la OMS lo clasifica sin signos de alarma, con signos de alarma y un dengue grave. Entonces un dengue que te dice que viajó a áreas endémicas, fiebre, ya son 2 criterios para considerarlo como una enfermedad por dengue. Exantema, cefalea, además síntomas inespecíficos, petequias, test de torniquete positivo, son pacientes ya que hoy en día, por venir estudiando mucho el dengue, nosotros los tenemos claros. Sabemos inmediatamente que es un paciente que puede ser un caso probable de dengue y que hay que hacerle control diario de las plaquetas y irlo evolucionando para que no se presenten las complicaciones. El dengue, si bien también es una enfermedad tipo viral que puede solucionarse estilo gripa, que pasa rápido, tiene muchísimas más complicaciones rápidas a corto plazo que el chikungunya y el zika, porque el chikungunya y el zika son complicaciones a largo plazo. Con el chikungunya hablamos de complicaciones articulares, artrosis, inicios de artritis reumatoidea, pero ya hablamos de complicaciones a 1 año de haber padecido chikungunya. Los pacientes se vienen quejando, hace 1 año me dio chikungunya, pero a mí todavía me duelen los tobillos, se me hincha la pierna, yo no sufría de eso. Se vienen realizando otro tipo de estudios y no encuentran la causa específica, pero se sabe que todo este tipo de cosas se pueden presentar después de la enfermedad. Con el Zika tenemos que las complicaciones van más allá de cualquier relación que pudiésemos hacer en el momento, como son complicaciones como Guillain-Barré o inclusive microcefalia que anteriormente no se atribuían a este virus. Hoy en día se está sospechando que todos los microcefalias que se venían presentando en Brasil pueden estar asociadas a este virus y que muy posiblemente el virus no está desde 2014 como se habla, sino mucho antes. Aquí está una comparación entre uno y el otro. Son la gran mayoría síntomas inespecíficos, sin embargo hay cositas que nos marcan y nos dicen cuál es cuál y más o menos a qué podríamos enfocarla. Sin embargo, ahí en el ministerio, en la provincia, se habla de que es mejor solicitarles a los tres tipos de serología porque pueden aparecer los antígenos cruzados, no se sabe exactamente cuál te puede dar antígeno positivo para SIC, cuál te puede dar antígeno positivo para el chikungunya y el dengue se cruza con ambos, con los otros 2. Entonces lo ideal es pedirle a ese paciente serología para los tres virus. Los diferentes periodos de incubación, diferentes fiebres, por lo general el dengue y el chikungunya cursan con fiebres mucho más altas que el Zika es mucho más leve,
es un paciente que se maneja prácticamente solo en casa, que no requiere internación, generalmente no se complican. En Colombia venimos estudiando y no se sabe mucho sobre eso, pero un tipo de encefalitis por chikungunya. Muchos pacientes que llegaban con una aparente meningitis o una aparente encefalitis se complicaban. Inicialmente llegan con un cuadro febril, rigidez de nuca y pérdida súbita de la conciencia. Se hacían estudios, se hacía TAC, se realizaba resonancia, se internaban en la UTI y resultaba que el paciente 15 días antes, un mes antes, había padecido chikungunya. Entonces se vinieron asociando, después que se presentan 5, 4, 7 pacientes con el mismo cuadro, las mismas características, hombres jóvenes, mujeres jóvenes con estos síntomas, entonces se mandan todos esos estudios y se hacen unas notificaciones en Bogotá, que es nuestro referente epidemiológico, al Ministerio de Salud, y efectivamente se vienen estudiando esas complicaciones y puede ser que el chikungunya, más que todo lo que nosotros leemos, encontramos, venga presentándose con ese tipo de complicación como es la encefalitis. El Zika, venimos viendo, mucho más allá de lo que se habló en Buenos Aires ahorita en noviembre, que no se habían estudiado las complicaciones, no se habían visto, pero desde la práctica nosotros vemos otro tipo de situación, independientemente que todavía no se hayan hecho los estudios pertinentes, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Yo estaba trabajando en la UCI y se puede pasar de encontrar un paciente con un síndrome de Guillain-Barré cada 3 meses, que era por cualquier otro virus o por cualquier otra desencadenante, a pasar a tener 5 pacientes, 7 pacientes con síndrome de Guillain-Barré, todos con las mismas características, y efectivamente todo eso es notificación obligatoria para nosotros, informar que pacientes que padecen Zika, un mes después vienen padeciendo manifestaciones neurológicas y todo correspondiente al síndrome de Guillain-Barré. Entonces ya nosotros, que estamos en otra etapa de la investigación y en otra etapa de la situación, tenemos la obligación como médicos, como promotores de salud, de informar, de notificar y de que se lleve a cabo todo lo referente a este tipo de complicaciones. Todos saben que el Guillain-Barré, pues los trabajadores de la salud, es una enfermedad que se cursa con disminución de la fuerza en las piernas, es un tipo de parálisis ascendente que se va manifestando con dificultad para deglutir, cialorrea, dificultad para hablar, y el paciente se complica de un día para otro. Es un paciente que inicialmente nosotros vemos tiene un antecedente de Zika, 15, 20, 30 días después viene presentando este tipo de manifestaciones. Es un paciente que se debe internar inmediatamente y remitir a un centro de alta complejidad. Son pacientes que por lo general son hombres y jóvenes, porque más o menos ese es el enfoque de esta enfermedad. El virus ataca las vainas de mielina y va haciendo una generación de toda la transmisión de impulsos a nivel neuronal. Este es el típico paciente Guillain-Barré en una unidad intermedia, en una unidad de cuidados intensivos, que requiere asistencia ventilatoria debido a la imposibilidad de utilizar musculatura por la parálisis neurológica que viene presentando. Es una de las complicaciones más graves del Zika. Son pacientes que posteriormente, si no se realiza un manejo adecuado o no se capta inmediatamente en una consulta o en la guardia, cuando te consulta inicialmente, son pacientes que se complican un día para otro y que posteriormente van a terminar traqueostomizados, con completo deterioro neurológico. Y no se está hablando de un paciente, se están hablando de muchos pacientes con este tipo de manifestaciones. El Zika en el embarazo se viene asociando a la microcefalia, como ya han visto últimamente. Sacaron artículos donde están realizando autopsias a los niños, a los bebés con microcefalia, y se está demostrando que en el tejido cerebral existe el virus, lo que quiere decir que tiene una relación directa. Afecta principalmente en el periodo del primer trimestre, en la formación del embrión, y se está asociando que más o menos unos 3.500 embarazos en Colombia actualmente pueden venir con manifestaciones de este tipo en los bebés. Todo esto se habla para hacer una prevención oportuna en esta región donde todavía ni siquiera ha ingresado el virus.
La microcefalia es una alteración de tipo neurológica asociada a otro tipo de trastorno y viene cursando con disminución del perímetro cefálico de los bebés. Es un bebé completamente incapacitante. Algunos no tienen una alta sobrevida, otros sí. Y allá nosotros veníamos hablando de que en un futuro, si seguimos con esta epidemia que se viene presentando, vamos a tener hombres jóvenes discapacitados neurológicamente y bebés que están completamente mal formados. Entonces es importante que se avancen los estudios de investigación para poder combatir todo lo que se presenta con esta enfermedad. Como les hablábamos, el Zika, hay unos algoritmos que los pioneros en investigación son en Brasil porque ellos tienen la principal tasa de morbimortalidad por este tipo de enfermedad, y ellos desarrollan estos algoritmos que la OMS y la OPS se adhieren para presentarlos a los países y ver cómo se organizan las diferentes regiones para poder determinar, confirmar los casos, tratarlos a tiempo, prevenir las complicaciones, y no es más que lo que veníamos hablando, que son pruebas para hacer PCR más específicas, más en una microbiología de otro tipo, y serológicos como el IgM para los diferentes serotipos dengue, chikungunya y Zika. Una vez se descarta dengue y chikungunya, se procede a iniciar protocolos de Zika. Vamos a ver un cortito de resumen. Como un ajedrez. Muy complicado. Tenemos un partido muy complicado. Tenemos viejos enemigos, viejos virus conocidos en la región, como el dengue. Llevamos 35 años de experiencia con el dengue en la región. Tenemos nuevos enemigos que llegaron hace un poco menos de 2 años, como chikungunya. Y tenemos recién nuevos enemigos como el Zika, que fue detectado hace un par de meses en el continente. ¿Por qué el ajedrez está complicado? Porque todo se concentra en el paciente. Quiere decir que un caso que en servicio de atención primaria estaba sospechoso de ser un dengue, ahora con la introducción de virus que son primos hermanos, en caso de pico febril, la presentación de fiebre, el clínico o la enfermera o la auxiliar de salud no va a saber exactamente qué tiene enfrente. Y eso nos complejiza mucho la situación y los preparativos para respuesta a brotes. Estas 3 enfermedades son producidas por una serie de virus que en general se denominan arbovirus. Son virus que son transmitidos por mosquitos, por vectores artrópodos, principalmente mosquitos. Todas estas enfermedades comparten unas características y unos síntomas clínicos en común. Todas se presentan con fiebres de mayor o menor intensidad. Todas se presentan con un malestar que tiene además dolor muscular, en algunos casos dolor en las articulaciones, y en algunos se puede aparecer rash. Las diferencias entre cada una de estas enfermedades está en la intensidad de cada uno de estos síntomas. Primero tenemos que preparar el sistema de salud para que los casos que van a llegar por los 3 viruses, hay atención apropiada para estas personas. El tratamiento es más o menos sintomático. Hay más peligro con dengue porque puede evolucionar hasta un síndrome de shock y de hemorragia. Entonces es importante distinguir entre los 3 viruses para estos riesgos un poquito diferentes. Segundo es la vigilancia. Tenemos que detectar que el virus llegó y cuál llegó. La vigilancia es muy importante para entender dónde está el virus, cuál es la población afectada, los factores de riesgo de las poblaciones más a riesgo, etc. Tercero es el laboratorio. Es muy importante para distinguir entre los virus. Desde el Ministerio de Salud de la Nación hemos venido trabajando estas líneas, ¿no? Vigilancia epidemiológica, el laboratorio, control vectorial, comunicación social y control vectorial, ¿no? Y a su vez trabajándola con los referentes, por lo menos a nivel del Ministerio de Salud, muy fuertemente con los referentes
de los ministerios de salud de las provincias, es decir, las autoridades provinciales. El dengue, el chikungunya y el zika son 3 enfermedades virales que son transmitidas por el mismo mosquito, que es el mosquito Aedes aegypti. Lo que tenemos que hacer es prevenir la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entonces, el éxito del control del mosquito es básicamente eliminando los criaderos. Y sobre eso hay que tomar la experiencia en dengue. Dengue se ha hecho mucho trabajo a nivel de la comunicación, a nivel del conocimiento del ciclo de reproducción del mosquito, y hay que romper ese ciclo, básicamente eliminando los criaderos, que pueden ser cualquier recipiente de plástico, cualquier recipiente que contenga luego agua de lluvia, y en esas aguas es que se van a multiplicar los mosquitos. Bueno, los países se están preparando, como en esta reunión que tenemos. Es una reunión de introducción, es una reunión para mostrar un poco lo que otros países han hecho, lo que se puede hacer. Y creo que mi punto de vista es que la región se está preparando bien a la venida, antes de que esto ocurra, a la venida de estas 2 enfermedades reemergentes que se confunden mucho con el dengue. Y al dengue ustedes están acostumbrados a tenerlo. El ciudadano o el posible paciente tiene que tomar de manera muy seria una fiebre para que el personal pueda valorar los factores de riesgo del paciente. Estoy pensando más que todo en mujeres embarazadas, estoy pensando en niños de menos de 5 años, estoy pensando en personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, un cáncer bajo tratamiento, etc. Tener un diagnóstico de laboratorio adecuado es importante, tener tratamientos, capacitar a la red de asistencia en todos los estratos que esta corresponda, incluso a los formadores de formadores, educar en salud junto con los sistemas de salud de la nación, y creo que en última instancia es responder a las demandas de salud pública, utilizando, por supuesto, las herramientas que nos da la investigación para avanzar hacia la construcción de una salud sostenible. Creo que en este conjunto de enfermedades la población tiene que ser un activo protagonista. Nosotros siempre decimos que por más sofisticado que sea el sistema sanitario, nosotros del Estado lo que nunca vamos a poder hacer es poner un agente sanitario permanentemente dentro de cada vivienda. Entonces, el poblador, el vecino, el propietario de la vivienda es el que tiene que tomar conciencia e incorporar la prevención de este grupo de enfermedades como una necesidad valorada y compartida con el Sistema Nacional de Salud y con los sistemas provinciales de salud. Y en este sentido creo que la población tiene un rol fundamental en la eliminación y destrucción de criaderos del mosquito vector, que en definitiva esa es la clave de la prevención. En el territorio continental lo que tenemos es el riesgo de ingreso del vector, que es inminente, en cualquier momento puede ingresar. Nuestros países vecinos tienen el mosquito, tenemos un intenso intercambio comercial y turístico y cultural con otros países en otras áreas, por ejemplo en Asia-Pacífico, en la Polinesia Francesa. Por lo tanto, la posibilidad de ingreso del vector al territorio continental siempre existe. Se hacen planes de contingencia, ¿verdad? A través de la Ejidengue, que es un espacio en el que participan diferentes componentes, se trata de articular las acciones en forma coordinada, y uno de los componentes es servicios de salud, ¿verdad? Entonces, una de las bases es la capacitación del personal de salud, como para que esté preparado para identificar las enfermedades, también para el tratamiento adecuado, y se hacen planes de contingencia según el escenario. Si, por ejemplo, uno ve que se están sobrecargando los servicios, entonces se potencia ese servicio que está con mayor recursos humanos, se hace rotación de personal, se hace horas extras. Y tenemos también desde hace unos años el tema de la atención primaria de la salud a través de las unidades de salud de familia, que están extendidas en todo el país y que ha sido de gran apoyo para poder captar los casos ambulatorios sobre todo y de menos gravedad, y no sobrecargar los hospitales especializados. Bueno, Uruguay viene desde hace muchos años, desde 1997, que fue cuando detectamos la reintroducción de la Aedes aegypti, trabajando en forma constante
con altibajos en los distintos años, pero siempre se trabajó en el control vectorial. Seguramente eso haya influido en algo, en el hecho de que aún no presentemos casos ni de dengue ni de chikungunya autóctonos. Fuimos preparándonos, a pesar de la preparación tuvimos un impacto general, por lo que había muchos susceptibles. Y una de las grandes recomendaciones es el manejo de la comunicación de riesgo. Entonces, son cosas que hemos ido fortaleciendo y son las lecciones que hemos ido aprendiendo para Zika. Para Zika, pues ya como hemos tenido un poco la experiencia de lo que es la introducción de chikungunya tan reciente, Zika realmente también viene ingresando formalmente a Colombia en octubre, pero nosotros nos venimos preparando desde la misión de la alerta para Copa América con lo de Chile, la misión de las alertas por Brasil. Entonces nos hemos venido preparando poco a poco y ya tenemos como más fortalecido lo que es el equipo funcional y la integralidad de las acciones. Natalia les va a presentar lo que se viene haciendo en la provincia de Córdoba, específicamente cuál es el manejo que le deben dar los puestos de salud y los médicos de primer nivel de atención al enfoque y diagnóstico de estas enfermedades. Desde el Ministerio de la Provincia, siempre articulado con el Ministerio de Salud de la Nación, se unifican criterios para que todo el personal de salud, que tenemos un gran desafío por delante, que es poder identificar estas enfermedades, aplicarla a nuestra realidad sanitaria actual. El Zika y el chikungunya hoy todavía no son un problema grave en la Argentina y los pocos casos que se han remitido son importados. En el caso del dengue, todas las semanas en Córdoba se junta un comité intersectorial de seguimiento de estos virus y acorde a las notificaciones que todo el personal de salud en toda la provincia denunció, notificó a través de unas planillas que las tenemos acá impresas, nos llegaron hoy desde epidemiología, nos permite hasta la semana 6 epidemiológica, tengamos en cuenta que los meses claves para el dengue en nuestro país son de noviembre a mayo, hay condiciones que tienen que darse para que este virus se propague, es tener el vector, que sabemos todos que está instalado, es la presencia del virus y las condiciones aptas para él, ¿no? Desde las condiciones para la reproducción, desde el tarro con agua estancada en la sombra y semisombra, hasta impartir todo tipo de acciones para evitar que se propague. Por eso fueron muy claros los videos, el trabajo no es solo en la guardia detectando estos síndromes febriles, sino que es en la comunidad. Por eso llamamos a todos intentando dar conceptos generales. Desde nuestro lugar es complicado informar a la gente común de temas médicos, pero el llamado es a seguir trabajando juntos en prevención. Desde la municipalidad se está haciendo con el programa de esa limpia. Nuestra función desde la guardia es identificar y desde lo social, lo comunitario, es seguir trabajando para que la gente tome conciencia de todas estas medidas que se repiten continuamente. Hay afiches, hay publicidades en la tele, se han dicho en estos videos. En Córdoba se notificaron en esta última semana epidemiológica 22 casos nuevos. En lo que va del año van 91. De estos 22, 11 autóctonos, 11 importados. Toda esta información está disponible en las páginas del gobierno. Desde el principio de año, dentro de estos 91, unos 57 son importados, el resto 34 autóctonos. Significa que no estamos pudiendo manejar este tema de los vectores. Mientras haya Aedes, aegypti dando vuelta y no tomemos las medidas necesarias, no vamos a poder cortar con esto, a menos que venga el frío y el mosquito no pueda seguir reproduciéndose. Entonces, la realidad epidemiológica nuestra hoy es el dengue. Corre por cuenta de los equipos de salud poder diagnosticar los diferentes virus con sus diferentes manifestaciones.
el compromiso ahora es seguir concientizando a la gente. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle al secretario de Gobierno de Las Perdices, a cada uno de ustedes como médicos profesionales y parte del equipo de salud. La verdad que me alegra mucho que aquí hoy esté presente no solo el equipo de salud pública del municipio, sino también parte del equipo médico de las actividades privadas, y eso también habla del compromiso de la región y de las comunidades por enfermedades de este tipo, que sobre todas las cosas nosotros desde la parte pública debemos trabajar en prevención, y eso es en lo que hemos fortalecido y apuntado en este inicio de año. Así que la verdad que muchísimas gracias al aporte de verdad de Karina y de Natalia, y bueno, les deseo que tengan unas muy buenas noches y muchísimas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias por venir.